Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de los chismes turcos. Hoy, la temperatura sube al rojo vivo. Como ya saben, hoy nos vamos a sumergir en el fascinante y a menudo turbio mundo de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense un café bien cargado, porque esto va para largo. Esta pareja, que incendió las pantallas con su innegable química en Kara-Para-Aşk, siempre ha sido objeto de intenso escrutinio y especulación. La pregunta que ronda en la mente de todos los fans es, ¿por qué a pesar de la evidente chispa, nunca se tradujo esa química en algo real fuera de la pantalla? Para entender la magnitud de este misterio, debemos primero comprender el impacto que Kara-Para-Aşk tuvo en la televisión turca y en la escena internacional. La serie, un thriller romántico con toques de drama familiar, no solo catapultó a Engin y Tuba a la fama internacional, sino que también redefinió el estándar de las series turcas. Su actuación, llena de matices y emociones contenidas, resonó con el público de todo el mundo. Cada mirada, cada roce, cada conversación cargada de tensión se convirtió en objeto de análisis y deseo por parte de los fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras rara vez coincide con la fantasía que se proyecta en la pantalla. Engin Akyürek, conocido por su extrema privacidad y su aversión a la atención mediática, siempre ha mantenido una postura muy reservada sobre su vida personal. Tuba Büyüküstün, por otro lado, aunque más abierta, también ha sabido proteger su intimidad, especialmente después de su matrimonio y posterior divorcio. Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a Engin, que han insinuado la posibilidad de una revelación sobre su relación con Tuba durante el rodaje de Kara-Para-Aşk. Según estas fuentes, el actor podría estar considerando hablar sobre dinámicas internas, presiones externas y posibles desencuentros que impidieron que su relación evolucionara más allá de lo profesional. Ahora bien, es crucial entender que estas son solo especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, la mera posibilidad de que Engin rompa su silencio ha desatado una tormenta de rumores y teorías entre los fans. Una de las teorías más recurrentes se centra en la incomodidad que Tuba pudo haber sentido debido a su matrimonio durante el rodaje de la serie. La constante atención mediática sobre su posible romance con Engin, alimentada por la intensidad de su química en pantalla, podría haber generado tensión en su relación matrimonial y, por ende, en el set de filmación. Además, la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, aún conserva ciertas tradiciones y valores que podrían haber influido en la forma en que Tuba manejó la situación. Otra teoría apunta a las diferencias de personalidad y enfoque profesional entre Engin y Tuba. Engin, un actor metódico y perfeccionista, se caracteriza por su dedicación extrema a su trabajo y su aversión a la vida pública. Tuba, por otro lado, es una persona más sociable y extrovertida, aunque también muy profesional y comprometida con su carrera. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber dificultado la formación de un vínculo más profundo fuera del set. Además, no podemos ignorar el papel de la presión mediática y las expectativas de los fans. La constante especulación sobre un posible romance entre Engin y Tuba creó una atmósfera de presión que ambos actores sintieron intensamente. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada y magnificada por los medios y los fans, lo que pudo haberles llevado a mantener la distancia para proteger su privacidad y evitar cualquier escándalo. Pensemos por un momento en la carga emocional que supone estar constantemente bajo el escrutinio público. Imaginemos tener que medir cada palabra y cada acción para evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Es una situación agotadora que puede afectar profundamente la vida personal y profesional de cualquier individuo. Entonces, ¿por qué Engin estaría considerando hablar de esto ahora, años después del final de Kara-Para-Aşk? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos creen que el actor siente la necesidad de aclarar las cosas de una vez por todas y poner fin a las especulaciones que han persistido durante años. Otros sugieren que podría estar buscando promover un nuevo proyecto y que esta confesión forma parte de una estrategia de marketing. Sin embargo, dado el carácter reservado de Engin, esta última opción parece menos probable. El actor siempre ha sido muy celoso de su privacidad y rara vez ha utilizado su vida personal para promocionar su trabajo. Es más plausible que su motivación sea la de compartir su experiencia y ofrecer una perspectiva más realista sobre las complejidades del mundo del espectáculo. Independientemente del motivo, la posible confesión de Engin ha generado una gran expectación entre los fans.
Todos están ansiosos por conocer su versión de la historia y por descubrir los secretos que se esconden detrás de la química innegable que compartió con Tuba en Cara para Ask. Pero como siempre es importante mantener la objetividad y recordar que se trata de rumores y especulaciones. Hasta que Engin o Tuba no confirmen oficialmente la información, debemos tomarla con cautela y evitar caer en conclusiones precipitadas. Mientras esperamos a que esta bomba explote, podemos seguir disfrutando de la magia que Engin y Tuba nos regalaron en Cara para Ask, y soñar con un posible reencuentro en el futuro. Quién sabe, quizás algún día los veamos protagonizando una nueva serie juntos y, esta vez, la historia de amor traspase la pantalla. Sin embargo, más allá de las fantasías y los deseos de los fans, debemos respetar la privacidad y las decisiones de Engin y Tuba. Son artistas talentosos que merecen el reconocimiento y el respeto por su trabajo independientemente de su vida personal. En definitiva, el misterio que rodea la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un reflejo de las complejidades y contradicciones del mundo del espectáculo. Un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan, donde la presión mediática puede ser asfixiante y donde la búsqueda de la verdad a menudo se convierte en un juego de espejos. Así que, queridos chismosos, mantengan sus oídos bien abiertos y sus ojos bien enfocados, porque la verdad, como siempre, está a punto de salir a la luz. Y cuando lo haga, estaremos aquí para contárselo todo. Ciao.